Hola, bienvenidos a otro episodio de GER te explica. Bueno, en nuestras redes sociales hicimos una encuesta para saber qué clase les había gustado más durante nuestro programa de GER te explica. Ganó la de Derecho del Deporte versus Derecho Deportivo. Entonces, en este video quisiéramos compartir realmente esta presentación que llama mucho la atención. Esta charla la hemos preparado porque al fin y al cabo nos escriben muchas personas diciéndonos, oiga, pero ustedes sí pueden vivir del derecho deportivo. Creo que es la gran pregunta que la gente se hace. Entonces, desde nuestra experiencia, pues preparamos esta presentación que esperamos realmente sea mucho de utilidad para las personas que quieren entrar en este fascinante mundo. Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla de nuestra presentación hecha hace algunos días para GER te explica. Bueno, vamos a tocar 5 temas fundamentales que creemos que son súper importantes para el tema del derecho deportivo y su desarrollo. Primero, derecho del deporte versus derecho deportivo. A ver, ¿qué es esto? Si realmente, en primer lugar, si uno quiere ser abogado deportivo, tiene que preguntarse, bueno, pero ¿realmente sí existe el derecho deportivo? ¿O qué diferencias hay realmente entre derecho del deporte y derecho deportivo? Entonces, empecemos siempre desde la base. Y eso creo que es fundamental para efectivamente desarrollar un tema profesional como muchas personas lo quieren hacer. En segundo aspecto, vamos a hablar si realmente ser abogado deportivo es difícil. Les tenemos un caso sorpresa que vamos a desarrollar. Es un caso que desarrollamos en nuestra oficina que combina muchas herramientas del derecho y que ha llegado a todas las instancias que ustedes alcanzan a imaginar. Después vamos a hablar de las oportunidades que nosotros vemos en el mercado y finalmente unos tips que nos ha dado la experiencia en estos años que llevamos en este mundo tratando de desarrollar conocimiento y sobre todo en negocios en el mundo deportivo. En ese orden de ideas, pues bueno, empecemos con lo primero, derecho del deporte versus derecho deportivo. Esto es importante y quiero contar esta historia. Nosotros hace algunos años, con nuestro equipo de trabajo del momento, escribimos un libro que se llama Introducción al Derecho Deportivo y Derecho al Deporte. Ese libro lo pueden encontrar en Amazon, simplemente es meterse en Amazon y poner Introducción al Derecho Deportivo y al Derecho Deportivo, ahí encuentran la versión digital. Y esto, cuando empezamos con el grupo de trabajo a pensar, bueno, ¿por qué queremos escribir un libro? Lo primero que observamos era que lo más importante de esto es definir si el derecho deportivo existe. Y ahí era la discusión, porque cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi maestría en el tema, mi primera clase, me acuerdo que era esto, si realmente existía. Muchas veces lo he contado. Cuando yo hice mi maestría en Derecho Deportivo, yo creía que era ser representante de jugadores. Nunca pensé realmente que había un mundo que me atrayera tanto y sobre todo que efectivamente sí existiera. Entonces, bueno, esto es un debate que tienen los abogados deportivos a nivel mundial y siempre nos preguntamos, ¿qué es derecho deportivo? Entonces, nosotros estudiamos un montón y vimos muchas teorías para escribir esas primeras páginas y esto lo podemos definir en 3 bullets principales. Entonces, para nosotros, ¿qué es derecho deportivo? Ahí lo pueden ver, reglas que gobiernan la práctica de un deporte. Es importantísimo saber que también hay una jurisdicción especial. Es decir, aquí hay tribunales deportivos especializados en los temas y en las reglamentaciones que expiden las mismas federaciones. Entonces, por eso ustedes van a encontrar el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausanne, Suiza. Van a encontrar el Tribunal de Arbitraje de Baloncesto, donde se dirimen controversias del básquetbol internacional. Van a encontrar la Cámara de Resolución de Disputas en FIFA, donde se dirimen las controversias que pasan de acuerdo a la normatividad del Estatuto de Transferencia de Jugadores. Van a encontrar el Tribunal de la UCI, donde se dirimen controversias, por ejemplo, como el dopaje en temas de ciclismo. Es decir, estos tribunales lo que hacen es dirimir las controversias de los mismos reglamentos deportivos establecidos por las federaciones. Ahí es donde empieza algo muy interesante, porque al fin y al cabo estos tienen la potestad de decidir sobre sus propias reglas. Temas que son realmente fascinantes. Después nos pusimos a ver los principios fundamentales del derecho deportivo. Entonces, pues, entendemos que es autónomo, entendemos que tiene principios, entendemos que tiene reglas, como lo dije anteriormente, sabemos que hay fuentes y también sabemos que hay tribunales. Digamos, en estos 4 aspectos observamos que efectivamente, y desde nuestro punto de vista, creemos que sí existe el derecho deportivo. Entonces, en primer lugar, lo más importante y lo que nosotros estamos totalmente convencidos es que la rama del derecho deportivo sí existe.
por lo que dije anteriormente. Ahora bien, hay un tema totalmente diferente que es el derecho del deporte. ¿Y cómo lo hemos definido? Muy sencillo, simplemente son las ramas del derecho que hacen parte del negocio deportivo. Entonces, a nosotros en la universidad nos enseñaron varias ramas del derecho que van también atadas de la mano con el deporte. Entonces vamos a hablar del tema del derecho penal. ¿El derecho penal en el deporte existe? Sí, hay que aplicarlo. En muchos temas de deporte pasa que son temas penales, más no del derecho deportivo. Si vemos el derecho comercial, pasa en el deporte muchísimo. ¿Saben por qué? Porque realmente el deporte ha cambiado a través de los años. Entonces sí se puede hablar que el derecho comercial es aplicable en el deporte. Procedimientos también, porque no se nos olvide que si bien es cierto, hay normas del derecho deportivo especializadas, tienen que cumplir los procedimientos que establecen los países donde pasan las controversias. Entonces los procedimientos son súper importantes. El derecho civil también aplica. Hay muchos temas de deporte que necesitan del derecho civil. El derecho laboral, fundamental, y hay que respetarlo, sobre todo en temas deportivos, que yo creo que esa es como la pelea de todos los días en la mayoría de deportes frente al tema. Aquí vamos a poner unos ejemplos para que efectivamente entiendan nuestra teoría. Entonces, el derecho del deporte versus derecho deportivo. James Rodríguez. James Rodríguez es el famoso jugador colombiano y en el supuesto que se case, que eso es derecho del deporte o derecho deportivo. Es derecho del deporte, porque uno lo que tiene que aplicar ahí es un tema de derecho de familia. Si el día de mañana James se divorcia o tiene algún problema, pues ya tendremos que aplicar la normatividad. Siendo James Rodríguez, él tiene que respetar el tema que digan los preceptos del derecho de familia. Otro caso, Mariana Pajón firma un contrato de publicidad de Audi. Ahí estamos hablando específicamente de un tema comercial. Es decir, si bien es cierto, Mariana es una atleta muy famosa, tiene que aplicar las reglas del derecho comercial. Entonces ahí estaríamos aplicando temas de derecho del deporte. Neymar tiene problemas fiscales. Los problemas fiscales son de derecho tributario, entonces tendrá que respetar las reglas del país donde efectivamente esté desarrollando su objeto como cualquier otra persona. Los jugadores de fútbol reclaman acreencias laborales. Eso se reclama en la jurisdicción laboral. Es muy importante entender esto para no confundirlo efectivamente y el día de mañana reclamar una creencia laboral en un tribunal deportivo. Un préstamo con opción de compra de Fortaleza a Liverpool. Fortaleza, ¿no? El de Colombia, el chévere. Eso es derecho deportivo. Simplemente hay un reglamento sobre el estatuto de transferencias de jugadores que reglamenta ese tema. Si bien es cierto, hay una combinación comercial, porque al fin y al cabo pues hay un pago por la transferencia de esos derechos, también tiene que aplicarse lo que hable el reglamento sobre el estatuto de transferencias de jugadores de la FIFA. Entonces ahí estamos hablando de una combinación entre derecho de deporte y derecho deportivo. Pago el mecanismo de solidaridad por la transferencia de Mateo Uribe al Porto. Esto es reglamentación 100% deportiva, es decir, se tienen que basar los lineamientos deportivos que hablan sobre ese tema. Los derechos laborales a las jugadoras de fútbol es un tema 100% laboral que tiene que respetar el derecho laboral aplicable en cada país. Eso es fundamental. Acá en la presentación pueden ver un conjunto que nosotros hicimos y efectivamente ahora vamos a empezar con el tema del mix entre derecho del deporte y derecho deportivo. Por un lado, ustedes pueden ver el derecho del deporte, donde simplemente se firman contratos, hay uniones, hay temas laborales, que eso hace parte de la primera rama. En la segunda rama van a encontrar temas antidopaje, los temas antidopaje que son derecho deportivo, los reglamentos de la FIFA que son derecho deportivo. Sin embargo, si bien en la mitad de la gráfica hay temas que se combinan entre derecho del deporte y derecho deportivo. Las lesiones pueden ser tipificadas como un tema civil respecto a responsabilidad civil extracontractual, pero adicionalmente, si ustedes ven los reglamentos deportivos, muchas veces una lesión es sancionada con una tarjeta roja, y eso también puede ir a una comisión disciplinaria para ver efectivamente la sanción que tuvo el jugador deportivamente hablando.
Otro tema que es muy interesante, que nos llama mucho la atención, es el tema que pasa en fútbol americano. El fútbol americano es de estos deportes que efectivamente es muy cuestionado. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la película Concussion de Will Smith, donde efectivamente por la práctica del deporte hay una combinación extraña entre la práctica como tal y las lesiones que se pueden llegar a futuro. Entonces, bueno, acá en los Estados Unidos creo que ese tema va mucho más avanzado, porque al fin y al cabo no existe el derecho deportivo, simplemente se aplican las normas de cada estado y efectivamente se llega a dirimir cualquier controversia en la jurisdicción común y corriente. Entonces aquí es un mix raro efectivamente de la práctica y lo que la práctica me puede llevar a hacer por una lesión personal, que es bastante interesante las personas que trabajan en este tema. Siguiendo con esto, esta es una pregunta que nos hacen mucho en la oficina y es, ¿ser abogado deportivo es difícil? Yo creo, y esto es muy personal, que sí. Realmente ser abogado deportivo necesita muchas herramientas. Los que me conocen saben que yo siempre digo que esto no es ser abogado de amarillas y rojas. Simplemente sí hay que tener muchas herramientas en la cabeza y también tener un gran equipo de trabajo, porque pues, los casos, como se darán cuenta, son bastante complicados. Si bien es cierto, existe el derecho deportivo, también hay que aplicar las normas común y corriente, es decir, que toca tener un mix y creo que los grandes abogados deportivos a nivel mundial llegan a ser expertos en este tema, saben de este tema deportivo, pero también, y lo más importante, es que aplican la normatividad que tiene que desarrollarse en cada caso. Entonces, desde mi punto de vista, es complicado, no imposible, pero sí hay que actualizarse y trabajar todos los días para lograrlo. ¿Y en qué baso mi fundamento? Realmente, miren, esto es un caso que realmente hace muchos años me enseñó que lo más importante en esto es prepararse, prepararse y prepararse, porque uno nunca sabe realmente cómo un caso que pareciera fácil realmente se complica. Adicionalmente, la vida nos demostró efectivamente con este caso que hay que estar preparado para todas las instancias y sobre todo cómo es de importante el tema del derecho del deporte y derecho deportivo. Para resumir prácticamente, Harlan Barrera es un jugador muy famoso. Este jugador fue formado en un club en Santa Marta, un club muy pobre, y cumplía con los requerimientos para reclamar los derechos de formación al Junior de Barranquilla. Estamos hablando de una ley aplicable del año 2013, 2014 de la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, pues el cliente nos contactó, simplemente quería hacer la reclamación de unos derechos de formación. Para los abogados deportivos, los derechos de formación es un tema muy sencillo, realmente creo que es un cálculo, y cuando uno toma este tipo de casos es como los primeros pasos del derecho deportivo, por así decirlo. Entonces nosotros tomamos ese caso. En ese momento empezamos la reclamación ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Federación Colombiana de Fútbol tenía un problema porque en esa época ellos remitían esos casos a una Cámara Nacional de Resolución de Disputas. Acá el problema es que la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en Colombia estaba constituida más no formada, es decir, no funcionaba para nada. Esto nos llevó a un lío jurídico porque al fin y al cabo, siempre que empezamos la reclamación, nos decían que, pues, que no podían hacer absolutamente nada porque la Cámara Nacional de Resolución de Disputas pues, no funcionaba. Nosotros seguimos con el tema y muchas veces creo que en el tema deportivo uno de los grandes errores que cometen las federaciones es no responder. Entonces, pues ahí empezamos ya con un problema y nos tocó irnos a interponer una tutela. Para las personas que están viendo esto internacionalmente, la tutela es un amparo constitucional, para ser mucho más claros, donde nosotros reclamamos el acceso a la justicia. En ese momento en Colombia está como por dos instancias, por decirlo así. Entonces empezamos con la tutela y en la primera instancia nos reconocieron efectivamente el derecho vulnerado y le ordenaron a la Federación Colombiana de Fútbol que atendiera el caso. Pero después en la impugnación a la Federación Colombiana de Fútbol le dieron la razón y nos tumbaron todo el proceso. En Colombia hay un sistema
que pues digamos los casos muy especiales son seleccionados por la Sala de la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia es nuestro tribunal más alto, por así decirlo, y contamos con la suerte que efectivamente ese caso fue revisado por la Corte Constitucional de Colombia. En el año 2017 salió la famosa sentencia T550 de 2016, que la pueden encontrar en internet, donde efectivamente a este club le daban la razón y le ordenaban a la Federación Colombiana de Fútbol hacer funcionar la Cámara Nacional de Resolución de Disputas para dirimir esta controversia. Entonces, para que hagamos aquí un resumen en ese momento. Estamos hablando de derecho deportivo, porque empezamos simplemente reclamando los derechos de formación contemplados en el Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana de Fútbol. Después nos tocó interponer una tutela, eso es derecho constitucional 100%. Tan es así que llegamos a un punto que efectivamente pues ya se metió la Corte Constitucional de Colombia para dirimir este caso, que pues está desde la reglamentación deportiva. Si ven ahí hay un mix en este tipo de reglamentos que pues, necesitamos estar muy preparados para tomarlo. Cuando salió esa sentencia, la Federación Colombiana de Fútbol se demoró aproximadamente un año en constituir la Cámara. Esta Cámara pues, se constituyó efectivamente. A día de hoy pues, ya tiene sus casos y fuimos nosotros los primeros en abrir este procedimiento. Entonces nos llegó el famoso procedimiento 001 de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas y en el proceso que, pues que digamos, la federación realizó para hacer la Cámara Nacional, como era el primero, había mucho desconocimiento, efectivamente. Y por cosas de la vida, perdimos el caso. A nosotros siempre nos ha llamado la atención que en este caso nosotros siempre hemos cumplido con la documentación que dice la misma federación. Y en este caso también, pues, la decisión, que también la pueden encontrar en la página de internet de la Federación Colombiana de Fútbol, pues pareciera que no aplicó los mismos reglamentos que ellos creen y le negaron esto a nuestro cliente. Aquí viene un gran problema y una dicotomía, porque al fin y al cabo, cuando ustedes revisan el reglamento de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol, pareciera que ellos son un tribunal de arbitramiento. Yo personalmente, y lo digo, no comparto eso. Creo que es un tribunal deportivo 100% y tribunal de arbitramiento no lo es. Eso es súper discutible y bueno, nos daría para otro video realmente. Entonces nosotros con el equipo de trabajo en ese momento pensábamos, bueno, ¿qué hacemos? Ellos dicen que son un tribunal de arbitramiento y como sabemos, en Colombia se aplica, si fuera un tribunal de arbitramiento, tenemos que estar bajo la ley 1563 de 2012. Es decir, si nosotros quisiéramos pelear, por así decirlo, ese laudo, nos tendríamos que ir al Tribunal Superior y solicitar un recurso de anulación. Esa es la primera, se cuentan con unos términos y se podría hacer. O por el otro lado, como es un tribunal deportivo, desde nuestro punto de vista, podíamos ir al TAS. Esto era muy complicado porque al fin y al cabo teníamos dos opciones, todos con tiempo obviamente, desde la decisión que nos dio la Federación Colombiana de Fútbol, contábamos con 21 días para ir al TAS, y por el otro lado también contábamos con un tiempo de 30 días para ver si íbamos al Tribunal Superior de Bogotá y solicitábamos la anulación del laudo. Después de mucho pensarlo, nos decidimos por el TAS para ver qué pasaba realmente. Lo que les digo, aquí el problema, más que todo de los derechos de formación, yo creo que el tema de los derechos de formación, reitero, es muy sencillo y si uno cumple con los requisitos ya está, como le pasó con mi cliente, a nuestro cliente. Pero acá el tema fundamental y la discusión jurídica que lleva, y todavía también es súper discutible, es el tema si el TAS tenía jurisdicción. ¿Y por qué se los digo? Porque acá viene un elemento fundamental del arbitraje internacional. Y es que un laudo, pues no tumba otro laudo. Eso, mejor dicho, lo sabemos todos los abogados, que es un tema bastante complicado. Entonces, si bien es cierto, la federación supuestamente dice que ellos emiten laudos arbitrales, pues se entendería sin saber mucho, uno diría, bueno, pues si yo voy al TAS, un laudo del TAS, que sí tiene toda la fuerza del laudo arbitral internacional, pues no podría tumbar un laudo en Colombia. Eso
Creo que la discusión está ahí. Sin embargo, nuestro argumento principal fue, oigan, ustedes sí pueden apelar, sí pueden tener jurisdicción, porque al fin y al cabo es que la Cámara Nacional de Resolución de Disputas no es un tribunal de arbitraje. Esa era nuestra teoría principal. Simplemente es un tribunal deportivo constituido por la Federación Colombiana de Fútbol, que está dentro de la Federación Colombiana de Fútbol. Los árbitros son elegidos por ellos mismos y hay un tema fundamental en este tema, que es que no es independiente. Yo cuando voy a un tribunal de arbitraje tiene que ser independiente. De hecho, es de los principios fundamentales en cualquier ley arbitral. Tan es así que en derecho deportivo, cuando ustedes revisen la historia del TAS, que también la pueden encontrar en su página de internet, vemos que uno de los casos, como empezó el TAS, fue por eso. Lo que cuestionaron al principio, en el caso Gundel, es que si el Tribunal de Arbitraje Deportivo era independiente. Porque es que un principio fundamental es que yo no puedo ser juez y parte. Y eso es lo que pasa, no solo en la Federación Colombiana de Fútbol, pasa en la mayoría de entes federadas a nivel mundial. Entonces, este fue el cuestionamiento principal que hicimos. Obviamente nos dimos la bendición y empezamos el proceso. También otro tema que teníamos es que la reclamación es muy pequeña. Para que se hagan una idea, la reclamación de estos derechos de formación son 38 millones de pesos, que podemos estar hablando que son $10.000 a día de hoy, no es mucho. Y para entrar al Tribunal de Arbitraje Deportivo hay que pagar una suma considerable, porque pues es privado. Y esa suma era de 22.000 francos suizos, algo así como 60, 70 millones de pesos. Realmente no pareciera que si uno lo ve desde el tema económico, uno diría, pues no, pues si tengo 60 millones de pesos, yo pago ese tema. Sin embargo, hicimos una labor que ustedes ni se imaginan y es reserva del sumario para conseguir ese dinero porque estábamos plenamente convencidos que nuestro argumento tenía una solidez y había que llegar al final. Creo que a los abogados que practicamos esto nos enseñan siempre en las facultades que uno tiene que ser lo más leal con el cliente y llegar hasta el final. Realmente, como ven, esto es un caso que empezó en 2014, es un caso de 6 años y más que eso es la perseverancia de pelear y efectivamente, no tanto pelear, yo creo que lo que se necesita más en el deporte es efectivamente tanto clientes como abogados que no se asusten por un escudo. Yo creo que hay muchas cosas que nos toca trabajar para que efectivamente nuestro deporte se desarrolle aún más. Entonces, bueno, este era el típico caso que, que pues bueno, tenía que pasar para que efectivamente mejoraran muchas cosas pues, del fútbol aficionado en este caso. Llegamos al TAS, efectivamente pues no, hicimos la demanda, tuvimos todo el procedimiento, la audiencia y demás. Y nos llegó la decisión del caso TAS 6228, donde efectivamente el Tribunal de Arbitraje Deportivo nos dio la razón con nuestro argumento. Eso es lo que hay a día de hoy y se condenó efectivamente pues, al Junior de Barranquilla a pagar estos derechos de formación y bueno, ahí está el caso. Para resumir esto, si se dan cuenta, entran el derecho deportivo con todo, porque todo esto es reglamentación de la Federación Colombiana de Fútbol, que es desarrollado por su comité ejecutivo. ¿Listo? Después vamos en un tema constitucional, porque tuvimos tutela en Colombia. Después nos tocó un tema de arbitraje internacional. Tres temas que están combinados en un caso de 6 años, que efectivamente, pues uno dice, bueno, ser abogado deportivo es tan fácil como yo creo. No. Y realmente, miren, esto no es un caso de dinero, que crean que es que hay millones de dólares en esto. No, simplemente es un caso que es complicado, como muchos que pasan en derecho deportivo. Ustedes no se imaginan realmente en la práctica cómo algo tan sencillo se puede complicar. Y esto es algo súper sencillo. Realmente yo lo digo mucho en clase. Los derechos de formación no tienen ciencia. Cumpla con lo que dicen, hay una tabla, hay un pasaporte deportivo, pague. Pero miren cómo termina un caso pues sí, prácticamente tan difícil. Es más, uno no sabe si, digamos, este tema, el Junior decida ir al Tribunal Federal Suizo,
que es válido. Ellos pueden ir a Suiza y efectivamente apelar esta decisión. Realmente no lo sabemos. Y si fuera apelado, pues efectivamente ya entra otro componente. Tenemos que ir a apelar un caso de estos en Suiza, bajo ley suiza y con un abogado suizo. Un caso que empieza en Santa Marta, en lo más humilde del fútbol colombiano, se los puedo garantizar, puede terminar en un tribunal de esos y pues realmente no sabemos si esa va a ser la decisión. Si es la decisión, pues bueno, el proceso seguirá. Este caso realmente lo traemos mucho a colación porque también lo relacionamos con las oportunidades y si efectivamente se puede vivir, se puede vivir de esto. Nosotros a lo largo de los años, créanme, esto está resumido en 8 dibujitos que ustedes pudieran ver, pero es un trabajo de mucho tiempo para efectivamente ver el mercado y qué oportunidades efectivamente hay para los abogados en derecho deportivo. Y se los quiero decir porque, miren, yo he tenido la oportunidad de ir a muchos congresos, les podría decir que conozco a muchos abogados deportivos o a muchas personas que son estudiantes y quieren entrar en este tema, también abogados recién graduados que quieren montar sus despachos o trabajar en federaciones, que me preguntan, esto es muy cerrado. Y miren, la respuesta es que el deporte es muy pequeño. Yo lo hablo como negocio. O sea, si a todos nos encanta el tema de FIFA, ir a un estadio y demás, pero cuando ustedes realmente miran esto como el espectáculo a nivel mundial, estoy hablando, por ejemplo, del fútbol, el negocio no es que sea tan grande como la gente cree. Sí, obviamente que hay negocios millonarios y lo que quieran, pero si ustedes comparan con otras industrias, no es que sea, Dios mío, qué bruto, cómo hay de oportunidades. Entonces creo que es una cosita que se tiene que sacar la gente porque creo que también pasa con la gente que quiere ser intermediario de futbolistas. Todos creen que los intermediarios tienen mucho dinero y todo lo demás por las cifras que nos presentan y qué tales, pero también como todo mercado son muy pocos los que efectivamente hacen mucho dinero. Si ustedes ven la realidad, es lo mismo. O sea, hay, claro, obviamente que hay empresas que son supremamente grandes, pero también la mayoría no es que genere un rédito económico interesante. Esa creo que es la realidad y lo que tiene que saber las personas. Nuevamente, esto se compara con otras industrias. Si yo comparo al fútbol con la industria tecnológica, créanme que no es tan grande. Si ustedes suman las 5 ligas más importantes del fútbol a nivel mundial, monetariamente hablando, no lo puedo comparar con lo que mueve el fútbol americano en los Estados Unidos. No es ni comparable. Entonces creo que es importante que nos descontaminemos un poco de esto, como si usted está buscando dinero y realmente ser multimillonario, yo considero que efectivamente acá es como todo. Habrá gente que lo ha logrado, pero la realidad en sí no es eso. Creo que aquí los que trabajamos y la gran mayoría de personas que conozco, considero que es un tema porque están más interesadas en una nueva rama del derecho y que efectivamente se pueda vivir de esto. En ese orden de ideas, estas son 8 oportunidades que nosotros hemos descubierto en el mercado latinoamericano. Uno, la asesoría de clubes deportivos profesionales y aficionados. Yo creo que cuando uno conoce a los abogados deportivos, y estoy hablando en Latinoamérica, todos quieren trabajar en un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque es que el sueño del hombre, estoy hablando de hombre como naturaleza, es tener un equipo de fútbol y una modelo al lado. Es como lo que nos ha vendido el Chelsea cuando empezó este tema. Yo soy un multimillonario ruso, me compro un equipo y tengo mi modelo al lado. Creo que eso es como un fetiche que la mayoría de hombres que nos encanta el fútbol tenemos. Sin embargo, lo que tenemos que pensar y lo que se nos olvida es que, aparte de los clubes deportivos profesionales, existen los aficionados. Y considero que ahí hay una gran oportunidad de negocios. ¿Por qué se los digo? Solo en el caso de Colombia estamos hablando que hay 36 equipos profesionales. Nuestro fútbol, reitero, no es que sea multimillonario. Solo para que se hagan una idea, si ustedes suman todos los equipos del fútbol colombiano y lo que genera la Federación Colombiana de Fútbol, todos, estamos hablando que si ellos solo fueran una empresa, son la empresa 173 más grande en Colombia. Es decir, podríamos comparar que todo el fútbol colombiano es equivalente a Bimbo Colombia, como para que se hagan un ejemplo.
Si ustedes separan a los equipos, porque obviamente todos los equipos y todo esto es separado, observamos que el equipo más rico en Colombia, esto lo estoy diciendo, digamos, de las estadísticas que se generan por los balances presentados ante la Superintendencia de Sociedades en Colombia, el Junior de Barranquilla es el equipo más rico, según el reporte, digamos, y cuando uno hace un estudio juicioso financiero de lo que se presenta. Y el Junior, si ustedes se ponen a pensar, si uno suma todo, pues, toda la información reportada, es como la empresa 1173 en Colombia. O sea, no, si ustedes ya lo ven con otras industrias, créanme que es pequeño. Así, yo sé, y es muy importante y todo lo demás, pero pues si ya lo vemos como industria, es algo pequeño. Ya después, si se van a nivel Latinoamérica, estamos hablando que el Junior de Barranquilla es el octavo equipo más rico de Latinoamérica. Que entonces uno dice, bueno, realmente los números son como los que yo me imagino. Yo creo que es diferente. ¿Por qué digo todo esto? Porque al fin y al cabo los deportistas, los clubes aficionados también son una fuente de negocios y realmente yo sí considero que ahí es donde se necesitan más abogados deportivos. Se los digo porque en la práctica los clubes generalmente tienen problemas con sus reconocimientos deportivos, tienen problemas con su generación de dinero, tienen problemas con sus actas, tienen problemas con su constitución, en fin, ahí sí creo que hay una oportunidad. Entonces, si bien es cierto, todos quisiéramos ser los abogados de un equipo tan grande como Atlético Nacional, pues realmente uno se le olvida que hay 5.000 clubes aficionados en Colombia donde puedo ofrecer mis servicios. Pareciera que no, eso no me interesa. Al fin y al cabo, yo considero que ahí hay verdaderas oportunidades como tal. Si volvemos al fútbol colombiano, si usted quiere ser abogado deportivo de un equipo, pues piénselo, porque yo no sé, es que son 36 equipos, o sea, hay 36 puestos y créanme que la mayoría de equipos colombianos también no es que quieran contratar abogados deportivos. Sin embargo, considero que con todos los cambios que está haciendo FIFA, la misma Federación Colombiana de Fútbol, va a haber más oportunidades para todos. Sin embargo, pues a día de hoy sí creo que es un mercado también así de pequeño si solo están pensando en fútbol. Los procesos antidopaje. Cuando yo hice la maestría, tenía un profesor que me decía que no nos metiéramos en dopaje, porque al fin y al cabo todos los casos de dopaje se pierden. Y es verdad, o sea, uno cuando empieza y por el tema de la reglamentación, el dopaje es bastante complicado. Y sobre todo porque si a ti te encuentra una sustancia dentro de tu cuerpo, pues a uno se invierte la carga de la prueba y hay que hacer hasta lo imposible para demostrar la inocencia, por así decirlo. Sin embargo, a mí me parece un tema fascinante y lo digo más como por temas de personalidad. No sé si han tenido la oportunidad de ver The Last Game, el documental de los Chicago Bulls y los procesos antidopajes, como dice Michael Jordan. Realmente Michael Jordan decía que cuando él entrenaba y le decían que no se puede, que no se puede, que no se puede, es donde sacaba su casta, por así decirlo. En los procesos antidopaje y las personas que se dedican a esto, creo que es exactamente lo mismo. Eh, Pareciera que la reglamentación nos dice no se puede, no se puede, no se puede. Sin embargo, creo que el éxito de las personas que trabajan en esto es al fin y al cabo saber que hay muchas dudas sobre la reglamentación y pues hay que defender al cliente. Los atletas también tienen que defenderse. Entonces creo que también es una oportunidad para los que están defendiendo atletas y también para las personas que lo desarrollan, porque el dopaje es un tema demasiado específico que miren, las federaciones no tienen expertos, los abogados deportivos también no es que sean los más expertos en el tema porque pues, es denso. Y cuando también en la práctica lo ven, la mayoría de jueces no son expertos en el tema. Entonces creo que hay una gran oportunidad si las personas realmente se meten en esto y pues también cada vez la reglamentación antidopaje yo creo que es más exigente, lo que generará seguramente pues más litigios y controversias frente al tema. Algo fundamental en nuestros países, en Latinoamérica, es que nosotros somos países exportadores de talento. Y en Colombia en específico hemos crecido desde el año 2014. Es decir, que pues, las transferencias en este momento de futbolistas al exterior se han incrementado notablemente. Si ustedes ven el último estudio de CIES, Colombia es el tercer país más exportador. Una transferencia en el papel pareciera fácil, realmente si se los digo en temas de derecho deportivo, pues obviamente que un contrato de transferencia
Es un documento atípico y bastante interesante. Y entonces pareciera que simplemente es escribir el documento. Desde mi punto de vista es más que eso. La negociación es algo bastante interesante y creo que también hay una oportunidad en ese tema porque también desde mi experiencia, los problemas que pasan y que llegan a tribunales es simplemente porque creo que los contratos no están bien redactados. Yo siempre cuento esta anécdota. Yo trabajé mucho en el sector financiero y me acuerdo que no sé, alguna vez me tocó hacer un contrato de un préstamo de $5 millones y yo con la contraparte, yo no sé, eso era un documento de 48, 50 páginas, porque estamos hablando de una cantidad interesante y había muchas revisiones, muchos abogados. Eh, yo desde que me cambié a esto me llamaba la atención que me acuerdo mucho de una transferencia de las primeras que asesoramos, que era un valor pues, pequeño, estamos hablando de 500 millones de pesos y está hablando del fútbol, ¿no? Pero me llamaba la atención que era un contrato de 3 hojas. Y yo decía, bueno, 500 millones de pesos en 3 hojas. Hoy por hoy también por el tecnicismo que se está utilizando, eso ha mejorado. O sea, una transferencia si antes se hacía solo, muchos clientes intermediarios me decían que al principio, pues ellos empezaban simplemente con lo que ellos sabían y ya está. Hoy por hoy creo que están entendiendo que no es tan fácil como pareciera y necesitan abogados deportivos y comercialistas y demás que efectivamente los asesoren para que su transferencia pues, no quede lo mejor hecha. Las agencias de representación de deportistas también creo que es una gran fuente, como decía anteriormente, cada vez el negocio se va especializando más y estas agencias de representación necesitan una asesoría jurídica. Los mecanismos alternativos de resolución de disputas y tribunales deportivos. Yo cada vez creo que se van generando más tribunales. Entonces, y a mí me encanta, de hecho creo que para que haya oportunidades para que las personas vayan a diferentes tribunales a dirimir sus controversias, es una gran noticia para los abogados deportivos. Entonces, en primer lugar, pues vemos que los centros de conciliación tienen temas deportivos. Yo les digo, en la práctica a mí me ha tocado ir a centros de conciliación para, para temas sí, de la resolución de un contrato comercial de un deportista. Aplico el derecho del deporte, es derecho comercial, sin embargo, pues voy a un centro de conciliación para ver si puedo dirimir la controversia. Tribunales deportivos, cada vez quedo impresionado de la creación. Bueno, la Cámara Nacional de Resolución de Disputas en Colombia es un gran paso. Adicionalmente, también, pues, si ustedes ven ahí, Tribunal de Arbitraje Deportivo en varios países, que es bastante interesante. Bueno, en Colombia ya tenemos una línea especializada de derecho deportivo que esperemos que funcione en los próximos años. En fin, si vemos estos tribunales, cada vez están siendo creados porque al fin y al cabo se van generando más controversias. Entonces pareciera que efectivamente ese camino del derecho deportivo va bien. Un tema fundamental también es aprender a hacer contratos. Creo que todos los abogados vimos la clase de contratos. De hecho, para mí es una de mis clases favoritas. Y, y reitero, creo que los grandes problemas que se generan es porque las cosas no son claras, como en la vida. Yo creo que la comunicación es fundamental y si uno es claro desde el principio, seguramente no va a haber problemas. Eso es un contrato. Un contrato es una historia bien contada. Entonces es una invitación efectivamente para que todos los abogados que queremos, pues que estamos y que queremos trabajar en esto, cada vez mejoremos nuestra técnica jurídica frente a los contratos, porque en los contratos hay muchos problemas. Desde contratos de 3 hojas hasta contratos de 25 que uno ve que no sabe qué jurisdicción tiene por este mismo tema. Si me voy a la jurisdicción ordinaria, con leyes aplicables del derecho del deporte, o me voy a los tribunales deportivos. Entonces son temas que seguramente con estos cursos como los que hacemos y demás va a mejorar, pero pues también habrá mucha oportunidad para eso. Un tema que nos llama mucho la atención del derecho del deporte son los aspectos migratorios. A nosotros, digamos, en la práctica nos ha tocado hacer muchos temas de visados, de permisos en otros países y acá, pues bueno, creo que también es una fuente de negocios bastante interesante con temas deportivos. Yo soy un convencido que esto es un tema internacional y pues bueno, el derecho migratorio existe y efectivamente también hay que ayudar a muchos deportistas, sobre todo que son los que tienen esta movilidad de trabajo, por así decirlo, donde creo que es importante conocer los temas migratorios. Y algo pues, que obviamente también por la pandemia se ha desarrollado bastante son los eSports. Eso es un negocio que es
que es que les dijera yo, realmente como que no, que todavía no está muy descubierto, sin embargo es una nueva fuente. ¿Y por qué lo digo? Porque es un tema que al ser innovador va a generar mucho trabajo. La reglamentación es clara, en fin, creo que hace los eSports, bueno, los eSports de hecho es eso, es como cuando uno tiene un caso de tecnología. Estos eSports van tan avanzados, que realmente la misma cabeza de los seres humanos no la ha reglamentado. Entonces, cuando pasa este tipo de casos que necesitan, pues abogados que generen las reglas súper claras. Entonces creo, ahorita tenemos un caso muy simpático en eSports, porque estamos en un tema de una transferencia de un gamer de un país a otro, donde se involucran una reglamentación privada frente al tema, obviamente un contrato laboral en otro país y adicionalmente un tema migratorio. Entonces son como tres temas que nos toca abordar para efectivamente dar una transferencia que pues, realmente y desde mi punto de vista creo que es muy abierta porque la reglamentación no es muy clara. Entonces eso es donde se necesita más desarrollo de abogados especializados en el tema. Esto creo que estos 8 puntos son fundamentales para ver las oportunidades que puede haber en el mercado. Finalmente, quisiera tocar este tema y son las recomendaciones y miren, esto realmente lo hablamos desde nuestra experiencia, pero son recomendaciones pues para entrar en este mundo. En primer lugar, el derecho deportivo no es para tomarlo deportivamente. Todos empezamos seguramente en esto por una pasión, porque nos gusta un deporte y creemos que eso es la típica frase que es que yo quiero trabajar en mi pasión. Si usted está comprometido 100% en trabajar en su pasión, créame que lo más importante que tiene que aprender es que esto no es ponerse un par de tacos o guayos y, y jugar. Esto es muy serio, realmente también creo que es como cualquier rama del derecho, entonces es con tranquilidad. Realmente, recuerden que el derecho, el deporte es pasión, ¿no? Pero pues la pasión hay que dejarla para el estadio. Siempre lo he dicho y creo que cuando uno tiene temas jurídicos, pues uno tiene que ser lo más serio posible. Nunca perder la esencia, obviamente, pero al fin y al cabo sí considero que es un tema para trabajar. El segundo es ser hincha es diferente a ser abogado, porque pues todos somos hinchas de algo, ¿no? Entonces es muy chévere ir al estadio, gritar, alentar y demás, ¿cierto? Sin embargo, ser abogado deportivo es totalmente diferente. Es decir, yo como abogado deportivo no voy a gritar a un estadio, simplemente entiendo el negocio, entiendo para qué me llevan y estoy asesorando. Esto realmente es un consejo que créanme que les va a servir muchísimo a las personas que quieren trabajar en este mundo. Un tema es que también fundamental es que no todo es fútbol, todos, y esto es también como para un consejo para los latinoamericanos, porque nosotros somos contaminados por fútbol, por decirlo así, ¿no? Yo siempre cuento esta historia, pero el tema es impresionante. O sea, realmente el fútbol pues, en muchos países es como una religión, pero no todo es fútbol. O sea, realmente yo sí creo que hay muchos deportes que realmente necesitan abogados deportivos. Mire, nosotros en la práctica hemos asesorado temas de boxeo, jiu-jitsu, tenis, BMX, en fin, son otros tenis, golf, son temas totalmente diferentes al fútbol. Y también hay una oportunidad interesante que efectivamente, lo que digo, creo que abogados siempre se van a necesitar para arreglar muchas cosas de nuestro deporte. Tengan mucho cuidado con el tema de las reglas. Las reglas son muy cambiantes. Ya para los que les gusta más el tema del derecho del fútbol, yo creo que desde que Emilio García se volvió el líder legal de FIFA, ha habido muchos cambios, entonces toca estar muy actualizado. Esa es la realidad. Entonces, pues temas de seminarios, webinars son súper importantes para su carrera. Y ahora, sobre todo, pues el tema del networking. Yo creo que conocer a las personas involucradas es fundamental como en todo negocio y efectivamente ver cómo se maneja cada caso en particular. Nosotros somos unos convencidos que esto es un negocio internacional. Entonces es para que lo tengan en cuenta. Yo sí creo que los abogados que generalmente se quedan internos, pues por decirlo así, en un negocio internacional, pues generalmente es muy complicado si lo vamos a hablar monetariamente
lograr una estabilidad financiera, si eso es su meta, por así decirlo. Entonces yo sí creo que digamos que los grandes negocios como tal, como en todo sector, son los temas internacionales. Entonces hay que apuntarle a eso desde nuestro punto de vista. Y lo más importante es que hay que trabajar en equipo. Yo creo que para concluir, eso es lo más importante de esta charla. Si se dan cuenta, eh, el derecho deportivo no es solo, como decía anteriormente, ser especialista en amarillas y rojas. Esto requiere gente que sepa derecho laboral, gente que sepa derecho comercial, gente que sepa derecho tributario, porque pues, el tema ha cambiado notablemente y pues no conozco al primer abogado del mundo que se las sepa todas. Entonces sí creo que hay que trabajar en equipo. Creo que el éxito, también ahí volvemos a las famosas frases de Michael Jordan que yo solo puedo ganar partidos, pero en equipo gano campeonatos. Eso sin duda alguna. Y si ustedes tienen la oportunidad, si están en equipos de fútbol o si están en entes federadas o si también trabajan en firmas de abogados, creo que uno de los éxitos fundamentales es trabajar en equipo. Realmente eso, eso le da a uno una visión diferente y también, bueno, y para los abogados deportivos y bueno, para cualquier abogado también es empezar a trabajar mucho en su ego, ¿no? Los abogados tenemos fama que tenemos los egos muy arriba y creo que también por eso a veces es muy difícil que la gente trabaje en equipo. Yo lo veo porque muchas veces veo que analizando temas de competencia y demás, veo que muchos abogados quieren es su nombre realmente, como que aparezca mi nombre y que yo fui. Yo creo que más que eso, cuando uno aprende a trabajar en equipo, realmente ve que el otro también puede ser la razón, puede tener la razón, perdón, puede ser menor que uno, puede tener menos experiencia que uno, pero simplemente oír las otras ideas y uno entenderlas y efectivamente agachar un poco la cabeza y decir, oiga, estoy totalmente de acuerdo, vamos, para adelante, creo que ahí está el secreto de absolutamente todo. Ahí sí voy a poner un ejemplo que me gusta mucho y esto es como un equipo de fútbol realmente. Hay gente que marca, hay gente que se la pasa al volante 10 y hay gente que mete el gol. Eso es el secreto del éxito desde mi punto de vista. Bueno, esto es lo que queríamos compartir hoy con ustedes. Nosotros queríamos compartir esta frase que tanto nos gusta y es que lo fácil ya lo hicimos, lo difícil lo estamos haciendo, lo imposible nos demoraremos, pero lo lograremos. Bueno, muchas gracias. Esto es un breve resumen de Gert te explica. Muchas gracias por hacer parte de este canal de YouTube y nos vemos en una próxima ocasión. Sports, manteniendo grandes a nuestros héroes.